Bueno, saludos y nuevamente bienvenidos a una nueva edición de The Fellowship Metal Podcast. Hoy estamos en nuestro episodio número 70. Esta noche tenemos obviamente el honor de recibir a una banda muy interesante dentro del panorama del metal industrial latinoamericano. Eh, Nos acompaña la banda Alcohólica y a su fundador y vocalista Vito, bienvenido desde Bolivia. Bueno, un saludo para todos ustedes. Gracias por este espacio. Para mí siempre es un honor tener esta posibilidad de poder dialogar, hablar de música, ¿no? Excelente, Vito, muchas gracias. Y pues claramente estamos interesados obviamente en conversar con ustedes para conocer sobre su trayectoria, su experiencia, que es bastante grande, y por supuesto por la pasión por el metal. Realmente es un placer darle la bienvenida al programa. Vito, bienvenidos. Y pues, obviamente, como es de costumbre, quiero recordar un poco, pues que nuestra intención es siempre mantener un ambiente muy tranquilo, Vito, tener una charla de amigos. Y pues, por esto, para empezar, me gustaría que te presentes esta noche para que la gente te pueda conocer un poco. Bueno, mi nombre es Vico, ¿no? Mi hermano es Vito, que es casi igualito a mí, Ah, ok, ¿no? perdón, ok. Sí, no, está bien, está bien. Siempre hay esa confusión. De todas formas, nuevamente, mi nombre es Vico. Soy uno de los fundadores de Alcohólica ya a partir los años, del principio de los años 90. Me he dedicado un 85% de mi tiempo a la música, no solamente en tocar en una banda, sino también en producir, eh, también estar dentro de lo que viene a ser la parte legal con respecto a lo que se genera con la música a través de la reproducción. O sea, me he dedicado prácticamente a ser un abogado de lo que viene a ser todo lo que es la propiedad intelectual, pero con relación a todo lo que se genera con la música, desde el derecho de autor, el derecho de interpretación y los derechos fonográficos, ¿no? Entonces, prácticamente esto me ha ayudado mucho para poder también manejar todo lo que viene a ser la música de Alcohólica, no solamente, digamos, el crear el contenido, ¿no? Sino también protegerlo y también hacer de que este contenido genere dinero en esos tres diferentes aspectos de los cuales he mencionado, ¿no? Vale, Vico. Muy interesante, muchas gracias por compartir eso. Y bueno, antes de iniciar esta conversación, que como te digo, la idea es que sea de amigos, permíteme obviamente enviarle un saludo, como siempre, a todas las personas que nos acompañan desde las redes sociales y obviamente me permito presentar a las personas que acompañan mi equipo de trabajo, la mesa de trabajo. Entonces, arranquemos desde aquí, desde Bogotá. ¿Cómo no? Sí, un placer tenerte con nosotros, Vico, a un episodio más de The Fellowship Metal Podcast. Me presento, soy Omar González desde la ciudad de Bogotá y qué bueno tenerte con nosotros. Espero que te parezca muy agradable la entrevista, como efectivamente creemos que lo va a hacer, porque siempre esa es la idea con el programa que nosotros hacemos. Entonces, muchas gracias y muy bienvenido. No, el Gracias, agradecido Omar. soy yo. Super Vico, muchas gracias. Bueno, y desde el norte del continente. Muy bien, Vico, muchísimas gracias. Mi nombre es Alexander, desde acá, desde Orlando, Florida, y un honor poder tenerlos en nuestro espacio, que siempre, como lo digo, es un espacio para las bandas, para que ustedes le saquen el jugo si quieren compartir nuevo material, cualquier promoción, cualquier show que quieran publicitar a través nuestro. Esto es para ustedes. Creo que es la segunda banda boliviana que entrevistamos, así que un honor que tengamos la posibilidad de compartir el proyecto a través nuestro, Ico. Así que bueno, vamos a pasar un buen momento de amigos. No, claro que sí. Y una vez más les digo, yo agradecido más bien de que me den este espacio para poder dialogar y hablar de la música que hacemos, ¿no? Claro.
Así es, Vico. Y realmente créeme que investigando un poco de su historia, y es bien interesante conocer mucho de lo que muy seguramente ahorita nos vas a contar. Y bueno, para terminar y no sin antes dejar de hacerlo, mi nombre es Harry, también desde Bogotá, Colombia. Y pues bueno, Vico, hoy tenemos obviamente el privilegio de, digamos que de sumergirnos un poco en el mundo del metal industrial, que es lo que actualmente hace Alcohólica La Cristo. Ujú. ¿Cierto? Si no me Sí, equivoco, sí, ¿cierto? claro, sí. Bien. Ok. Obviamente es una banda que ha revolucionado un poco el género desde mi concepto y obviamente es una banda que lleva ya casi 32 años. Ustedes, entiendo, están desde 1992. Ya están con 32 años, originarios de La Paz, Bolivia, ¿cierto? Exacto. Impresionante, impresionante trayectoria, Vico. Y realmente no solamente la trayectoria que ustedes tienen a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Una evolución musical bien interesante, bien especial, que digamos que ha marcado el camino por estos, como decía yo hace un momento, estos 32 añitos. Y para hablar un poquito de esto, Vico, me gustaría comenzar hablando un poco de esa historia, ¿no? De los años, por allá en 1992 en La Paz, cuando comienzas con Alcohólica y luego te mudas a Nueva York, ¿cierto? Donde reformas la banda. Y aquí me nace una pregunta, ¿qué te motiva a hacer estos cambios tan fuertes y cómo influyeron en el sonido que originalmente la banda tenía y que inicialmente era más heavy metal melódico? Sí, bueno, bueno, toda persona que, digamos, ingresa al metal, por así decirlo, o que comienza escuchando metal, siempre ha comenzado con las bases, ¿no? Que son Black Sabbath, ¿no? Quiet Riot, en mi caso, Scorpions, o sea, cosas un tanto glam, ¿no? Ujú. Pero que luego Ujú, venían bandas como que todos hemos conocido paso a paso, luego vinieron las más fuertes, ¿no? Como Megadeth, Metallica, Exodus, Slayer, y, todo lo que viene a ser esa camada, por así decirte, de thrash metal, ¿no? En ese ujú. sentido, es así que nosotros al comenzar empezamos haciendo un heavy metal prácticamente tranquilo, ¿no? Sin mucho esfuerzo con relación a mostrar cosas técnicas, ¿no? Que lo que hoy en día, digamos, se muestra demasiado, ¿no? En la interpretación de un músico, ¿no? Eh, este inicio, obviamente, es como que una primera muestra de lo que vendría a ser Alcohólica, pero cuando yo me mudo a Estados Unidos, obviamente ahí cambia toda mi perspectiva musical, en el sentido de que si yo quería llamar la atención con la banda musicalmente, tendría que aportar algo diferente, nuevo, que no sea uno más de los que ya existe, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? En ese Ujú. caso, no sé, tendría que... ustedes saben que las bandas que han logrado sobresalir en este caso, siempre han sido bandas que por detrás existen miles de bandas, ¿no? Por ejemplo, no sé, Megadeth, Metallica, son una gran base para lo que viene a ser después, para el metal a partir de los años 80, 90. En ese sentido, la mejor forma de poder, digamos, aparte que me fascinó el género musical este, el industrial, fue lo que primero me llamó la atención para poder añadir esos elementos, ya sea de samplers, de secuencias, de máquinas, de cosas que no eran muy comunes en la música, dentro de lo que era el metal, pues con bandas como Ministry, Nine Inch Nails, pues me abrió la cabeza en el sentido de que creo que tendría que ser ese el elemento que podría diferenciar de alguna manera, pero no completamente. En ese sentido, lo que ayudó a que nos diferenciáramos un poco más de las otras bandas de metal era incorporar las melodías tradicionales junto a los instrumentos nativos del altiplano boliviano, ¿no? Entonces, y esto lo hemos comenzado prácticamente mucho después, a partir del año 2001, ¿no?
Entonces ahí es que, digamos, empezamos con una experimentación que empieza a llamar la atención de una manera demasiado revolucionaria, por así decirte, aquí en Bolivia, y que de alguna manera se traduce, digamos, en otros lugares donde les llama la atención este tipo de fusión que estábamos prácticamente presentando con nuestra música. Y pues ahí nos sale nuestro primer contrato internacional, que era justamente firmar con una editora de Suiza para que luego saliera el disco el 2006 y el 2007 en 18 territorios de Europa, ¿no? Entonces, eso ha sido, prácticamente te doy un resumen de cómo ha sido nuestro comienzo, los cambios por qué se han generado y pues hasta el momento en el cual, digamos, recién logramos tener una, como te dijera, un contrato internacional, ¿no? Que nos ayuda a mostrarnos en otros catálogos. Obviamente después de eso existe, a partir, digamos, del 2001 los siguientes discos vamos incorporando más canciones o sea, como que tiene algo industrial y como que tiene algo del altiplano boliviano, ¿no? Lo autóctono, ¿no? Ujú. Entonces esa Sí, Vico, fusión, Vito. sí, entonces esa Ahí, fusión, ahí, sí, sí, cuéntame. sí. Bueno, entonces en esa fusión vamos transmitiendo los pensamientos revolucionarios, las Ujú, reivindicaciones de los pueblos ujú. que muchos años han estado sometidos ante gobiernos autoritarios, intransigentes, abusivos, ¿no? No quiero sonar como un típico discurso socialista o de la izquierda, porque no lo soy, ¿no? Pero reconozco de que sí, en cierto momento de la historia, por lo menos para el territorio boliviano, existía la gente que tenía menos derechos que las personas que eran prácticamente mestizos o blancos, ¿no? Exactamente, Vico. Creo que ahí te me adelantaste un montón de cosas que te quería preguntar, pero bueno, ¿No? vamos Dale, dale, dale. vamos a Gracias. recapitular un poquito, Vico, frente precisamente a esos eventos que nos has contado y que me parece que es importante hacer una pausa en alguno de ellos porque son bien, bien especiales y creo que son un hito específico en ustedes. Uno de ellos, que nombrabas hace un momento, es precisamente lo que ustedes hicieron por allá en el 97, que es precisamente ese cambio hacia, hacia una sonoridad un poquito más gótica, más tecno-industrial, ¿cierto? Mucho más Exacto. agresiva, marcando precisamente ese salto del que tú hablabas, del álbum. Y creo que hay un video, o está el video, Witches and Vampires, que básicamente es el que los lleva a ustedes a ese salto que incluso llega por allá a MTV, el video, y obviamente los saca como del estatus en el que se encuentran y los manda a les hace un upgrade ahí frente a la música. Y ahí quería preguntarte, en ese punto en específico, ¿cómo fue ese proceso creativo detrás de esa evolución específica en ese año? ¿Y qué desafíos se enfrentaron al adoptar ese nuevo estilo? O sea, ¿qué fue para ustedes ese cambio? Bueno, como ya habíamos logrado un primer contrato discográfico con Ujú, una casa disquera aquí en Bolivia, el segundo disco, obviamente, para el sello discográfico era un poco, bueno, no era un poco, era totalmente agresivo a lo que ellos acostumbraban a producir dentro del territorio boliviano, ¿no? Pero ujú, prácticamente, eh, cuando yo comencé, digamos, a grabar el primer disco, lo hice independientemente. Entonces, cuando llegué a Bolivia, fue que les di la licencia para que lo pudieran manufacturar y distribuir dentro del territorio boliviano. Entonces, ujú, ya conociendo un poco cómo se manejaban este tipo de negocios de licencia o de cesión de derechos para su explotación, es que yo invierto en hacer el segundo disco, pero ya lo hago prácticamente influenciado con todo aquello que eran las máquinas, las secuencias, los samplers, y prácticamente mi influencia demasiado fuerte era en esa época Nine Inch Nails, también era ujú. Ministry,
y podría decirse también hasta typo negative, ¿no? Ujú. Entonces, Ok. de alguna manera, trato de, obviamente cuando digo influencer no es que trato de hacer lo mismo, ¿no? Pero era algo que me inspiraba a hacer cosas que tendrían que tener algunos elementos de los que usaban estas bandas, ¿no? Y ahí es que, digamos, lo presento a la disquera esta, y la disquera tiene Ujú, mucha desconfianza, pero al final lo produce. Pero la sorpresa es que cuando nosotros mandamos el video, cuando existía el Headbangers Ball, ¿no? Ujú. El que La MTV. producían ahí en Miami, lo sacan o sea, lo sacan una de esas noches de Headbangers Ball, y cuando eso luego yo les muestro a las discográficas, recién se dan cuenta de que podría tener mucho más cobertura ese disco y no cerrarse en el mercado boliviano, que prácticamente, como en todo país, el público del metal o del rock siempre ha sido mucho más reducido, ¿no es cierto? En ese sentido, es que recién le dan el espacio, el lugar, igualmente los medios de comunicación, porque decían, primera vez que una banda de metal aparece en MTV, todavía que es boliviana, ¿no es cierto? Entonces ahí recién se puede decir que nos dan nuestro lugar y pues recién somos importantes dentro de la escena musical, digamos, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, ahí hay un tema bien interesante, Vico, y dentro de la investigación que hice, ustedes tienen, o estuve viendo muchas o escuchando muchas canciones, y realmente para mí fue bien interesante dentro de esa búsqueda encontrar cosas o canciones, perdón, como por ejemplo la de La Raza de Bronce. Ya, Estuve también por aquí viendo otra que es la de, permíteme, la tengo por aquí, la de Celia, ¿cierto? serio. Y, exacto, y tengo una que me pareció bien especial, que es Warmicuna Yuka, Yupamaikanchi, No, Kashishumai, que es, Yupay exacto, que es una colaboración con Luzmila Carpio. Y me parece bien interesante porque em, cuando yo miro esa fusión, en donde ustedes por allá empezaron con todo ese tema por ahí en el 2001 con el álbum Toxinology, en el 2001, donde empiezan con esos sonidos, digamos que tradicionales de Bolivia, curiosamente encuentro tincus metidos en su música. Sí, y para mí, digamos que es muy especial encontrar ese tipo de sonidos porque, digamos que uno de mis placeres es escuchar música de los Andes, ¿sí? Escuchar cosas como tincus que son muy propios de Bolivia, muy de ustedes, muy de su cultura, muy de sus rituales, ¿cierto? Ujú. Me parece bien bonito y bastante especial porque eso habla mucho del sonido propio que puede tener el metal de Bolivia. ¿Cómo ha sido esa experiencia, Pico, de combinar esos elementos que son culturales sumamente propios de la música de ustedes? ¿Y qué impacto tuvieron en su momento, o sea, por allá en el 2001, cuando ustedes sacan un álbum de ese estilo tan disruptivo? Bueno, obviamente en la primera vez que la presentamos en la radio, en un programa de música de la que es mainstream, se podría decir, ¿no? Obviamente les pareció muy interesante la canción. Obviamente se tradució en el público y en la gente de la calle cuando me hablaban que les parecía realmente increíble que haya logrado transmitir esos reclamos de la sociedad o del pueblo boliviano en esa canción. Pero esto, como te digo, como tú lo has dicho, ha sido 2001, ya han pasado como 25 años, si no me equivoco, Ujú, o no ya sé, o tal casi, vez 20 vas mínimo, ¿no? 23. Sí. 23. Y justamente es una de las canciones que prácticamente es, como se dice, es una canción titular en nuestro set list, ¿no? No es una canción que entra algunas veces o sale, no, es sí o sí, y a veces la tenemos que tocar dos veces. Esto demuestra de que
podría decir de que gracias a la inspiración en ese momento de la cual se tuvo, se ha logrado hacer esa canción, se ha logrado escribir esa canción, se ha logrado componer esa canción y que hoy día represente mucho dentro de lo que viene a ser la música boliviana, dentro de lo que es el género metal y rock, ¿no? ¿Fue difícil fusionar el tinku con el metal? Pues, obviamente Eh, ambas bueno, canciones, ambos. bueno, sí, justamente, mira, en la música tradicional autóctona, especialmente del altiplano boliviano, así como en el metal, ¿no es cierto? Que hay diferentes ramas donde encuentras death melódico, death gore, death Ujú, cristiano, etcétera, etcétera. Y solamente los que estamos muy involucrados en esto sabemos diferenciar, ¿no es cierto? Esto es death melódico, esto es, no sé, death gore, o esto es más, ese que dicen el brutal slam, death, ¿no? Entonces, es cualquier así con la palabra. música. Es así lo que pasa con la música tradicional del altiplano, porque según sus ritmos también existen diferencias, ¿no? Y justamente cuando tú mencionas Raza de Bronce es una canción que está en base a una rítmica que se llama Italaques, Cantus y Sicureadas. Son tres géneros musicales puestos en uno, ¿no? Y el tinku no está ahí, el tinku más bien está en lo que es la canción Celia Ujú, y en lo que es la canción con la señora Luzmila Carpio, ¿no? ujú. Entonces, ahí es un poco complicado con esto de raza de bronce, porque ahí indagamos con lo que eran los cantos, ¿no? Lo que eran los italaques y lo que eran las sicuriadas. Son tres cosas en las cuales se define esto por la forma de tocar las zampoñas. En un principio es muy difícil diferenciarlo, ¿no? Hasta ahora me cuesta diferenciar en las comunidades del altiplano decir esto es sicuri, o mejor dicho, esto es una sicureada, esto es un canto, o esto es un italaque. Entonces, de alguna manera, digamos, esta fusión con estos tres géneros que están en una sola canción, pues han representado lo que es raza de bronce. Pues, Pico, realmente admirable ese pedazo porque, digamos que lo considero complejo y en ese caso respeto mucho lo que ustedes han hecho con eso. Pero bueno, ya mirando un poquito más allá, o saliéndonos un poquito de la música y metiéndonos más en el origen, Pico, de esto, Ujú. el nombre Alcohólica La Cristo es bastante especial. ¿De Sí. dónde sale la inspiración de ese nombre? ¿Qué significado tiene, no solamente para ti, sino para la banda? ¿Y eso evoca alguna situación religiosa o de dónde sale toda esa idea? Bueno, alcohólica no puedo negar de que ha sido un nombre que lo hemos adquirido de la época de los años 80, cuando la mayoría de las bandas tenían siempre sus terminaciones en ica, ¿no? Como Hermética. La mayoría de las bandas siempre tenían ese final, ¿no es cierto? Y aparte de que Metallica había no sacado, ¿no? Pero mostraba, digamos, dentro de sus artes una pose en la cual se mostraba a ellos como si fueran alcohólicos, ¿no? Y pues ahí salía Ujú. alcohólica, ¿no? Obviamente para no sea tan simple el nombre que era alcohólica, pues le añadimos la palabra la Cristo. Obviamente la Cristo tiene sí un significado mucho más interesante que la misma palabra que significa alcohólica, ¿no? Esas veces yo era un adolescente que pues me pareció tan interesante el nombre y agresivo que dije, alcohólica está bien, alcohólica tiene que ser el nombre, ya que primero que va a ser un sopapo a una sociedad conservadora como es la boliviana, y pues eso es lo que queremos. Primero llamar la atención con el nombre, ¿no? Pero obviamente han pasado ya tantos años que cuando me preguntan eso, y lo hago así en entrevistas, en programas, digamos, que no están, digamos, involucrados con el metal, pues trato de dar una explicación, ¿no? Como que, bueno, alcohólica, porque creemos que el alcoholismo, aquí en Bolivia por lo menos el consumo abusivo de alcohol es en porcentajes demasiado grandes, los cuales son un cáncer en la sociedad y ese tipo de cosas, ¿no?
Pero para la parte que complementa eso, la Cristo, sí tiene un significado demasiado importante y lo cual se ha generado debido a que en esa época, cuando hice el segundo disco, leía mucho estos libros que tenían relación con la Wicca, ¿no? Eh, Han debido escuchar de lo que es la Wicca, la religión, ¿no? Que manejan las mujeres que se consideran brujas o hechiceras, ¿no? Ujú. Todo aquello Ujú. relacionado con la tierra, el agua, el fuego, el aire, etcétera. En ese sentido, de ahí se genera ese nombre de la Cristo. ¿Por qué? Pues como la religión, esta Wicca, o sea, una religión pagana, involucraba a la mujer como su principal deidad, ¿no? Ujú. Ellos consideraban de que la Virgen María era el verdadero Cristo, pues la palabra Cristo se denominaba aquella persona autorrealizada, lo cual se le puso a Jesús, y en ese sentido, para estas religiones paganas, el verdadero Cristo era su madre quien le había dado luz a Jesús, ¿no? Es de ahí que nace la Cristo. Entonces, como complemento le pusimos alcohólica a la Cristo y pues en los años 90 sonaba demasiado agresivo, ¿no? Hasta ahora, ¿no? Piensan que tiene algo que ver con el satanismo, pero cuando me mencionan ese tipo de cosas, pues ahí empiezo a hablar de qué es Satán para algunos, ¿no? Ya, o sea, ya es un tema de debate, ¿no? De lo cual, pero lo cual yo no estoy involucrado, ¿no? Pero sí he leído mucho de esos temas para no pasar de ignorante, digamos, ¿no? El momento en el cual tenga que hablar de esos temas, que muchos a veces lo relacionan al metal o al rock con ese lado oscuro, ¿no? Bien, Vico. Bueno, y ya para cerrar aquí mi intervención y darle paso a mis compañeros, quiero preguntarte, ¿cómo fue esa colaboración con los Milagros? ¿Cómo fue? Cuéntame cómo llegan, cómo sale esa canción, cómo me pareció muy curioso ver una canción de ese estilo y quiero como conocer un poco sobre esa historia. Bueno, primero que mi persona eh, es fanático de la señora Luzmila Carpe, ¿no? Ok. Eh, Colecciono su música desde, podría decirte, desde el primer disco, del cual tal vez no lo encuentres en Spotify, ¿no? Entonces, conozco toda su trayectoria y donde me llama la atención es a partir del año 2001, donde saca un disco que se llama Kunturmalku, ¿no? Y este disco es bastante interesante en su producción, porque no interviene ningún instrumento electrónico, ¿no? Y todo es la voz, un charango o una quena o una zampoña, nada más. Es tan increíble, digamos, la música de esta señora que prácticamente me convierto en su fan y en el momento en el cual considero y creo que debería hacer una canción con ella, pues me comunico con ella. Primero me hago amigo de ella en Facebook y de a poco le empiezo a hablar. De a poco le empiezo a mencionar que yo hacía música y de casualidad me dice que ella también es fan de Alcohólica. Y pues no le creía, no le creía ¿Cómo tanto. es eso? Bueno, ella me menciona eso porque ella estuvo viviendo en Francia, ¿no? Ujú. Entonces dice que ella siempre ha estado siguiendo toda la producción musical que se genera en Bolivia, ¿no? Entonces siempre le ha llamado la atención eh, los artistas nuevos, y en este caso le llamó la atención Alcohólica, ¿no? La canción Frío es una canción que tiene un clima un tanto gótico, y es la canción que le gusta y la cual ella me indica de que es fan también de Alcohólica, que le gustan mucho los videos y que ella pensaba que y dudaba que éramos bolivianos hasta que pues yo le empiezo a hablar y me dice, no, no puedo creer y yo también puedo, bueno, yo tampoco puedo creer que esté hablando contigo, ¿no? Pero después de varias conversaciones así, yo ya le insinúo, ¿no? De que si se animaría a hacer algo con Alcohólica, pero antes de llegar a ese punto, más bien yo le ofrezco mis servicios y le digo de que yo podría musicalizar su música sin salirme de su ámbito, de su género, pero poniendo otro Ujú. tipo de elementos que podrían ser interesantes
en un nuevo disco de Luzmila. Y a ella más le llama la atención escuchar una de sus canciones interpretadas por Alcohólica. Entonces, cuando ella llega de Francia, le hago escuchar en mi pequeño estudio y pues le fascina tanto de que, bueno, primero la historia es de que eran dos canciones, ¿no? Y una de ellas me dice, bueno, tanto que te gusta esa, tú sácala en tu disco y yo voy a sacar esta otra en mi disco. Y así prácticamente empezamos a tener más cercanía, más diálogo, más amistad. Pasamos alguna vez un año nuevo juntos. Después también nos fuimos a un pueblo que se llama Sudaña, cerca de Sucre, juntos con mi familia. Ella fue sola, pero la llevamos para que conociera esa parte de Sucre y pues empezamos a relacionarnos mucho para que ella conozca también a mi persona y nosotros también conozcamos a ella. Y así se dio la amistad y pues ahí salió esa canción que hoy en día ha tenido muy buenos comentarios, ¿no? Con respecto a ese tipo de propuesta de fusión y de canción que prácticamente no se había escuchado, ¿no? Esa, hasta esa, hasta esa producción, ¿no? Sí, es que realmente es bien especial. Bueno, Vico, de mi parte, muchas gracias. Le cedo aquí a mi compañero Omar. No sé si antes hayan saluditos, Omar Sí, Sí, cómo no. o Alex. ahí Omar, por favor. Bueno, listo. Antes de continuar, Víctor, si nos permites, vamos a leer algunos comentarios y saludos de las personas que nos acompañan ahora en vivo. Entonces, bueno, tenemos a Crono Sabadón que dice, buenas noches, hermanos de Fellowship Metal Podcast, e invitados la noche, saludos cordiales desde las paganas tierras antioqueñas, bueno, que aquí parte de Colombia. Dice Delmi Maicelino, qué bueno escuchar una banda de mi país. Después dice saludos a todos. También tenemos como no el saludo del grandísimo Marcus Toronga, que estuvo ya en nuestro programa. Así es. Muchísimas gracias a Cartílago por acompañarnos esta noche. Entonces dice aquí Cartílago, saludos hermanos, siempre éxitos a The Fellowship Metal Podcast, saludos a Vico, viva Bolívar, carajo, un abrazo hermanos. Saludos, Tam- saludos. Desde México. sí. Bueno, tenemos saludo también de Cronos otra vez. Bolivia tiene muy buenas bandas de metal, como es el caso de Black Metal, donde algunas de las bandas más conocidas es Culto Maldito, ¿cómo no? También tenemos una amiga por acá que se llama Libertad. Hola, Libertad. Nos escribe aquí un saludo y dice, tenemos como fusión la música folclórica boliviana con metal. Saludos a los Masters Omar, Andrés González y Vico Paredes. Y creo que vamos de saludos. Ahí vamos. Muy bien. Eh, Saludí. Listo, Vico. Héctor Vamos a también continuar. está por ahí. Omar también. Sí, no lo vi, Héctor por perdón. ahí nos manda un saludo. Héctor Netrón de Netron Estudios de México. Marcus también. Gina Mora. Delmi Maicelino. Y Bacatá Black Metal Radio. Ok. Saludos. Bacatá, un saludo. La gente de Bacatá con su programa de Black Metal, ya sabemos, todos los miércoles a la noche. Súper recomendado. Muy buen Ujú. programa para los amantes del black metal. Ok, continuamos Bueno, entonces. Bueno, Vico, muchas gracias por estar con nosotros. Y ahora, si me permites, quiero ahondar un poco más sobre la discografía en específico de la banda, ¿no? Si bien ya tomamos el tema más o menos de una manera muy resumida y muy por encima, quisiera ahondar de una manera un poco más específica, si te parece bien, sobre la discografía de Alcohólica. Entonces, bueno, comenzamos con Agónica, del que ya comentamos pues un poco la intención musical de la banda al comienzo y que comentaste sobre la disquera, pero me llamó muchísimo la atención porque la disquera es Discolandia, ¿no? Y investigando un poco sobre Discolandia, esta es una disquera bastante tradicional de Bolivia. Yo le diría que para mis compañeros lo entiendan, es algo así como lo que viene siendo aquí en Colombia Discos Fuentes o Ajá. Codiscos. mm, Entonces me llama muchísimo la Claro. ok. atención. ¿Cómo lograste ese contacto al principio con una disquera, digamos, de la música tradicional Ujú. de Bolivia? ¿Cómo lograr esa confianza? Que tú más o menos lo comenzaste al principio, pero ¿cómo fue toda esta negociación? ¿No? ¿Cómo lograste que ellos se convencieran de tomar tu producto o tu música más bien?
Bueno, primero cuando yo llegué a Bolivia, tenía ese aire de haber estado en Estados Unidos, un poco así como que, estuve en Estados Unidos, he conocido tal cosa, he podido grabar un estudio de grabación profesional y cosas así. Entonces fue mi actitud tal vez lo que me llevó a que cuando hablé con el productor ejecutivo de Discolandia, primero me dijo, hermano, esta música aquí no suena mucho, me dijo, ¿no? Yo te recomiendo, me dice, ir a un boliche que se llamaba El Socavón. Ajá. En ese boliche tú vas a escuchar las bandas que las rompen aquí en Bolivia, me dijo. Y obviamente eran bandas, pero del género pop, ¿no? Ujú. O a rock, digamos, que no eran malas, pero ahí mi respuesta fue un poco, tal vez hasta un poco agresiva en decirle, viejo, ¿no te estás dando cuenta dónde me estás mandando a escuchar bandas? Si acabo de llegar de Nueva York, donde he visto puta, miles de bandas poderosas, ¿no? Y miles de bandas que eran totalmente desconocidas a las ya tradicionales y pues que de alguna manera son mejor influencia de lo que podría estar sucediendo en Latinoamérica en los años 90, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, en ese sentido me dicen, a ver, escucharemos. Y obviamente como la grabación estaba bien realizada, bien producida, no como en esa época se realizaban las producciones aquí en Bolivia, que imagino en muchos de países de Latinoamérica también las grabaciones eran un poco primitivas, ¿no es cierto? Con falta de calidad, de cualidad, de muchas cosas. Se necesitaba más tecnología en algunos casos. Entonces, al cumplir con todos esos parámetros que prácticamente no se cumplían en Bolivia, les llamó la atención y lo primero que hicieron, agarrar la balada que es parte de ese disco y la pusieron en la radio. Entonces, bueno, para empezar, esta discográfica poseía, ¿no? Cuatro radios. Y como ellos eran quienes prácticamente recibían toda la música del mundo para poderla producir dentro del territorio boliviano, pues lo que ellos le daban a la radio estaban obligados a difundirlo, ¿no? En ese sentido, como ya tenían una radio, pusieron la balada y en 2 semanas empezaron las personas a dirigirse a las tiendas de Discolandia preguntando por el disco. Ese fue el motivo por el cual recién se animaron a que se tenía que hacer no solo cassette, porque solamente o sea, la propuesta era de que, bueno, el negocio era de que ellos iban a sacar primeramente un cassette para ver qué pasaba. Pero al ver la respuesta, pues, de la gente, recién se animaron a sacar un CD que en esa época de los 90, pues era realmente como, no sé, algo eh, como te dijera, era algo nuevo, ¿no? Era algo Claro. único llegar a tener un Ujú. CD, o sea, casi imposible para muchos, ¿no? Entonces, así se dio y pues creo que tuvo que ver mucho la actitud mía de decirles, ¿no? De, bueno, este es mi producto y lo aceptan o no lo aceptan, ¿no? Yo al final yo igual lo iba a sacar, ¿no? Ok. Y bueno, y así funcionó para Agónica, pero si nos ponemos a mirar ya un poquito sobre el siguiente álbum, Alcohólica la Cristi, que también lo grabaste, o bueno, tuviste también el contrato junto a Discolandia, y como bien hablamos ya sobre este álbum, empiezas a hacer un poco las fusiones. ¿Cómo lo tomaron ellos? Es decir, si ya les habías presentado un producto que, como bien decías al principio, era un poco un heavy más tranquilo y que eventualmente era aceptable para la gente. Cuando ya llegas con esta siguiente propuesta musical, un poco, digamos, es una apuesta más. Eso está bien desde tu parte, pero ¿cómo lo tomaron la disquera sabiendo lo conservadores que podían ser ellos? Bueno, en el segundo disco no había todavía fusiones, ¿no? Bueno, sí, ok. Pero sí era mucho más agresivo, era mucho más avanzado en muchas cosas, ¿no? Era mucho más rápido. Mira, ellos simplemente me dijeron, ok, vamos por el segundo disco, esperando que también tenga la respuesta del primer disco, ¿no? En ese sentido, lo firmamos, pero la respuesta fue inmediata cuando salió el disco y el video en el programa de Headbangers Ball. Ok. Eso fue fascinante porque
ellos no tenían llegada a eso, ¿no? Y pues que MTV aparecieras en los 90 pasando tu video y mostrando el disco como lo hizo quien dirigía el programa, pues fue un punto más, por así decirte, para ganar prácticamente el carácter de ellos, ¿no? Y decirles que lo que yo estoy haciendo, ves que tiene futuro, ves que tiene respuesta, solo que ustedes no conocen ese mercado, ¿no? Entonces, así se dio. Ahora, cuando tú ya me hablas, ¿no ve? De las fusiones, pues te cuento que para ese tercer disco fue interesante que no firmé con Discolandia. Ahí ya firmaste con Cima, ¿no? No, lo hice yo, o Ok. sea, lo producí yo, o Ah, ok. sea, invertí yo, ¿no? Lo invertí yo, pero fue tan buena esa inversión de que 5 años después apareció una editora de Suiza que quería lanzarlo en Europa. Entonces fue una maravilla el no haber cedido esos derechos para su manufactura en disco físico a Discolandia, porque si no, Discolandia hubiese aprovechado de eso, ¿no? Claro, total. Entonces fue el destino de que prácticamente yo no quise ya firmar con ellos, a pesar de que ellos me llamaron para firmar, pero no me gustó de que la disquera esta me puso condiciones de sacar 2 canciones que no les parecía. Entonces, yo dije, pero, o sea, bueno, era por los nombres, ¿no? Había una canción que se llamaba Penetration y una que se llamaba Nazis Vine, ¿no? Algo que tenía que ver con los Ok. nazis, Ujú. pero no era algo que, digamos, hablaba en favor de los nazis. Nazis Vine era algo así como cerdo nazi, ¿no? En alemán. Pero ellos, como no Ok. entendían nada de eso, simplemente les llamaba la atención y les afectaba un poco la palabra penetración, o sea, penetration, ¿no? Y la canción que llevaba como título Nazis Man. Entonces, después de haber esperado 2 meses para firmar el contrato, me dicen que hay que sacar esos 2 temas. No, pues diga, no, agarré prácticamente todo mi material y me salí. Y dije, bueno, yo voy a pagar por sacar de manera independiente. Me presté dinero y ese es uno de los discos que más escucha dentro de lo que es de lo que viene a ser Alcohólica, porque ahí estaba justamente la fusión de Raza de Bronce, ¿no? Ujú. O Ah, sea, ok. para que vean que los amigos estos no sabían hacer negocios, ¿no? Eh, bueno, Total. quisiera también hacer un poquito de retrospectiva en el sentido de cómo fue la experiencia de grabar el videoclip, precisamente el de Witches and Vampires, que fue que se presentó en Headbangers Bros. En MTV. ¿Cómo Bueno, hiciste la gestión del video? sí, mira, la verdad que lo que yo buscaba con el video de Witches and Vampires era más o menos algo parecido a lo que fue el video de Type O Negative que se llamaba My Girlfriend's Girlfriend, Ah, ok. ¿no? Ujú. Ok. Sí. Pero lastimosamente esa época, quienes creían ser directores de fotografía, porque obviamente en todo este proceso vas conociendo y vas aprendiendo, ¿no es cierto? Entonces no podían encontrar cómo fundir el rostro para que sea realmente blanco y los entornos sean oscuros. Que recuerdo que nos maquillaban y ese no era la camino, ¿no? Sí. Sino el camino realmente era que ya sea en postproducción se funda todo eso para que salga como salió ese video, ¿no? Entonces, esa fue la referencia para hacer ese video, que considero que es uno de los peores videos que hemos sacado con Alcohólica, pero obviamente la canción sí es interesante, ¿no? Igual no deja de ser el hito de haber llegado precisamente donde llegó en la época y las circunstancias, ¿no? Eso es Claro, lo que sí, le da la sí. importancia después de todo. A pesar de que sí, como Exacto, efectivamente tú Total. dices, ya después pudiste producir videos mejor para las claro, sí. siguientes canciones, ¿no? Digamos ya para, por ejemplo, el de I Am Bolivia tiene una producción muy distinta. O para el de I Love You to Death también ya son por concepto de videos mucho más actuales. Claro, son videos mucho más trabajados, ¿no? Mucho más, digamos, con un equipo grande de gente, el staff. Esa vez también había un equipo de staff así grande, pero el problema es de que como van pasando los años, uno va aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, te digo, el primer disco de Alcohólica,
gasté como ejemplo, ¿no? $42 la hora de grabación y Wow. tardé como unas 2 semanas, digamos, solo en grabación, ¿no? Hoy en día eso ya no es lo mismo para cuando vas a grabar, ¿no? Hoy en día ya todos tenemos facilidad de poder tener un home studio en casa, ¿no? Y obviamente esa Ujú. es la gran diferencia también de cuando hemos comenzado a filmar los videos, que esas veces había solamente el formato UMATIC, lo más grande, digamos, en resolución esa época. Y hoy en día no, pues ya todo es digital, ¿no es cierto? Ya está en formato 4K se filma, ¿no? Esas veces era lo más grande, sí, 40 por 480. Te das cuenta, ¿no? Que hoy en día si Sí, estiras eso, un poco se granula, ¿no? O sea, se distorsiona. Ujú. Son cosas que así, bueno, en el camino vas gastando, vas conociendo, ¿no? Y pues dices, mire, chica, tanto dinero gasté en esto que al final no representó tanto como lo que ahora se hace y representa más, ¿no? Pero tal claro. vez fue el Total. camino, ¿no? De aprender y todo eso, ¿no? Bien, y también quería preguntarte algo. Es decir, que no me quedó claro a pesar de la investigación que hice y es, bueno, para el primer álbum efectivamente tú ya habías hecho todo el trabajo de grabación en el estudio en Estados Unidos, ¿verdad? Y Sí. para los siguientes discos, hiciste lo mismo o ya en las siguientes ocasiones grabaste directamente en algún estudio en Bolivia? No, para el tercer disco, donde está la canción Raza de Bronce, Sí, bueno, primero les digo de que lo grabamos en un home studio de un amigo que sí, había salido ingeniero de sonido en Chile, pero que todavía no estaba titulado, pero ya tenía más o menos, entendía cómo tenía que salir el producto. Y era un demo, pero que al final se hizo el disco oficial, ¿te das cuenta? Entonces, son cosas que sí se dan porque las guitarras yo las tenía que volver a grabar, pero por cuestiones de tiempo ya se tenía que ir. Al final las guitarras que grabé con un Marshall chiquitito se quedaron ahí, al final son parte de ese disco, ¿no? O sea, son otras cosas de las cuales no parecen, pero al final el resultado fue interesante, ¿no? claro, totalmente. Es Sí. decir, ya, Total. y que nos puedes contar un poco sobre The Lithium, digamos el álbum full length más reciente que tienes, que ya es para 2017. Ya las condiciones, bueno, me imagino también hiciste home studio, pero pues una producción mucho más avanzada. ¿También grabaste con la misma persona de Chile o que estaba en Chile? No, no te escuché lo último, perdón. Perdón, o sea, es decir, el proceso de grabación ya para The Lithium, que es el último álbum completo, ¿no? Porque hay obviamente unos singles más adelante. El Ujú. proceso de grabación también lo hiciste justo junto con esta persona. No, O, ya lo hice ese disco solito, ¿no? ok, Bueno, las grandes diferencias es de que el primer disco en Estados Unidos lo grabé todas las canciones de uno, ¿no? Hoy en día ya no es así. Tengo que estar editando, no, porque digamos, no, no estoy con las ideas fijas prácticamente de algunos riffs, y entonces algunos riffs terminan cambiándose, ¿no? Como hoy día existe tanta tecnología que ya prácticamente haces copy paste, ¿no? Y pues las cosas vas arreglando y al final la canción que tenía que ser la mejor, al final a veces parece la que vamos a deshacer y mejor este riff jalemos para armar otra canción, ¿no? Son cosas, digamos, y facilidades que hoy día se dan que antes no se daban, ¿no? Y obviamente, al haberlo hecho yo en mi casa, pues me he ahorrado mucho, mucho dinero, de lo cual en los 90 tuve que gastar, ¿no? Pero bueno, como ya lo decía, es parte tal vez de la carrera musical que uno tiene que llevar, ¿no? O sea, como cuando uno comienza, siempre comienza a veces metiendo la pata en algunas cosas, ¿no? Pero yo lo veo más como que aprendí demasiado, ¿no? Especialmente estar en un estudio en Estados Unidos, pues eso ya me avanzó mucho, ¿no? Y ya sabía que al estudio que iba a ir, qué micrófonos tendría que pedir, cómo se tenía que ok, grabar, ¿no? Son cosas muy interesantes que también tienen, digamos, su respeto, ¿no? Por la misma época, ¿no? ok. Entonces, por lo que nos cuentas, entiendo yo, tú tienes como un gran nivel de responsabilidad en la edición y el trabajo final del álbum, pero ¿cómo ves el trabajo con los compañeros de la banda? Digamos ya a nivel compositivo.
Bueno, Eh, o- mira, sí, la verdad es que con la banda, cuando hemos trabajado como banda, ha sido para el tercer disco, para ok, justamente Toxinology, ¿no? sí, Y ahí se han formado canciones muy interesantes, pero ha tardado mucho tiempo, ¿no? Entonces hoy en día, mejor yo preparo todas las cosas que ya están más o menos bien estructuradas y les paso para que ellos pongan de su parte lo que corresponda o tal vez no corresponda. Porque cuando tratas, digamos, ya de que juntos vayamos a querer componer y sacar un producto final, se hace eterno, ¿no? Entonces, no es sano ni bueno porque se necesita sacar canciones nuevas y lo más pronto posible, digamos, ¿no? sí, total. Bien, y quisiera que nos contaras finalmente, pues, de mi parte, de mis preguntas, un poquito sobre el concepto visual de los álbumes. Es decir, cómo es tu trabajo ahí, por ejemplo, para el cover, el front cover de Lithium, que me gusta mucho, la verdad, es una muy buena portada de álbum. ¿De dónde Muchas sacas el gracias. concepto? ¿O lo Ujú. haces tú o lo encargas? ¿O cómo funciona ahí? No, lo hice yo, lo hice yo. Ok. Sí, lo hice yo. Y como te digo, como antecedente, ¿no? El Ujú. primer disco, si bien fue una sesión de derechos de un cuadro de un artista, la parte del booklet lo hizo, o sea, lo hizo un diseñador gráfico de Discolandia a su manera, ¿no? Entonces, en ese tiempo yo tuve que aprender a estudiar Photoshop para saber cómo hacer esos montajes, ¿no? Todas esas cosas. O sea, algo de diseño gráfico, ¿no? Y pues yo hago el segundo disco, el tercer disco hago pintar una virgen, yo le pongo algunas cosillas con otro amigo más, pero a partir del cuarto, que es el Santificato, y este de Lithium, ya yo me encargo, ¿no? De hacer todo y pues obviamente con mis conocimientos básicos de Photoshop, porque no soy diseñador gráfico, digamos, al 100%, pero sí me ayuda a poder ser objetivo con lo que quiero reflejar en la portada, ¿no? Que igual tiene, me parece, sigue pareciéndome que tiene un diseño interesante. Sí, creo que tiene recordación y todo, y eso es muy importante desde el punto de vista de diseño. Entonces, Claro que sí. felicitaciones por eso. Vic. No, no, más bien, muchas gracias. Listo, yo creo que esas eran las preguntas como de mi lado. Muy bien, creo que tenemos unos mensajes por ahí, Omar. A ver, sí, a ver, yo me quedé en el saludo de libertad. Sí, Qué libertad, sí. bueno, está Franz M. Madberg también que dice desde Bolivia, saludos y qué gran entrevista. Nuevamente tenemos saludos de Alex González de Cuarto Oscuro. Dice, hey, saludos a todos desde Monterrey, México. Un gran saludo. También, gran saludo, Saludos, amigo. sí. Y también tenemos nuevamente un comentario de Cronos que dice, Vico, ¿has tenido contacto con bandas o disqueras colombianas para la realización de conciertos o producciones musicales? Y, a ver, em, hay, hay, hay una banda que no recuerdo el nombre, pero que es una banda industrial de Colombia, la cual sí algún momento nos ha escrito y el objetivo era hacer una especie de colaboración, pero de ahí no hubo más comunicación. No recuerdo el nombre, pero sí me acuerdo que era de Colombia. ¿Y No ha eso hace sido, cuánto más o menos? Esto ha sido la época que sacamos de Lithium, o sea, 2017, ¿no? Ok. Sí, sí. Ya. bien. Muy bien, Bueno, Vico. Ah, Muchísimas gracias. Dale, Sí, dale. sí, vale. hay una banda que hemos tocado con ellos en los años 90, Neurosis. Obvio. No sé si es Claro. También estuvieron por Neurosis ah, acá. Sí, nosotros o los sí, Neurosis. entrevistamos. claro. Sí, Neurosis, sí. Neurosis Inc. fue lo mismo. ¿O es la Ay, misma banda? Sí. sí, sí, hemos tocado con ellos, sí. Y me Ok, acuerdo que qué los interesante. entrevistaron y me acuerdo muy bien lo que dijeron de Alcohólica y dijeron, es una banda futurista industrial, que les parecía interesante nuestra propuesta de esa época, ¿no? Súper bien. Sí, sí, sí. No Excelente. sé qué es de esa banda, la verdad.
todavía están activos. También estuvieron para acá en nuestro espacio. eh, Obviamente Jorge Mackenzie, el líder de la banda, estuvo en entrevista y sí, siguen muy activos. Oh, interesante, interesante. Sí, al Sí, igual que ustedes, también ya tienen una más de 30 trayectoria. años en la escena. Claro, sí, sí. Bueno, yo les pregunto porque al final no tuve más comunicación con ellos, pero me parece muy interesante que cuando ellos tocaron, nosotros fuimos parte de ese evento, ¿no? Qué bien. Y qué bien que conozcan por allá a Neurosis. Sí, Ucha, pero te hablo como de los años 90, ¿no? Sí, sí, claro, ese fue el boom de Neurosis también. Claro, los años 90 dorados del metal. Total. Total, absolutamente. Tal cual, Sí, acá lo podemos representar. Nosotros somos hijos de los 90. Exacto. tal cual. Claro. Aquí todos contemporáneos. Ajá. Bueno, Vico, muchas gracias por toda la información, por todo tu conocimiento que has compartido con el podcast. De mi parte tengo algunas preguntas. Basándonos en el género, denominándolo industrial, por ponerle una etiqueta, ¿sí? Ujú. Muchas veces, y yo he asistido a varios conciertos de industrial y más también del estilo gótico, eh, en, en un show en vivo siempre es un poco dificultoso transmitir esos sonidos con tantos efectos, con tanto background que tiene una canción de industrial. Desde tu punto de vista, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se logra ese sonido en un vivo? Bueno, nosotros utilizamos un secuenciador, ¿no? Ujú. Donde prácticamente va a ser reproducido por el tecladista, el cual, por ejemplo, tenemos sonidos de máquinas, los cuales reproducen el momento en el cual tiene que entrar, ¿Ok? y también las voces, discursos, gritos, o todo aquello que el ser humano no puede hacerlo en vivo, ¿no? Por ejemplo, en algunas canciones tenemos discursos de Adolf Hitler, tenemos Ujú. discursos de Latouche Bush, o de, digo, Latouche Bush, perdón, de George Bush, ¿no? Inclusive ahora mismo tenemos discursos de Milley, ¿no? Entonces, todo eso Ujú. va disparado, ¿no? Va disparado y en el momento en el cual nosotros lo vemos ideal, porque a veces no siempre puede ser el momento para disparar ciertas cosas que puedan ser contraproducentes contra un público que tal vez no es el que estábamos esperando, digamos. Muy bien, Es sí, así como, digamos, ponemos en escenario todo eso para que suene tal cual está grabado el disco, ¿no? es importante. Ok. Es Sí, importante sí. desde el punto de vista de fan y desde el punto de vista de musical, ¿no? Siempre creo que Claro, todos nosotros vamos a un show a ver casi cómo suena la banda y todos hacemos la comparación de, bueno, y cómo suena comparado con el disco, ¿no? claro, y el objetivo es sonar 1000 veces mejor que lo que está en el disco, ¿no ve? Qué bueno. Obviamente que sientas esa presencia de las máquinas realmente aquí y que te disparen con esos bajos, ¿no ve? Como en la música techno cuando se escucha los bombos, ¡pum!, te Sí, golpean, ¿no es cierto? Entonces eso se tiene que sentir con las máquinas, con las mismas cosas que no son, digamos, ejecutadas en vivo, que sean realmente como si estuvieras en una película, ¿no es cierto? ujú, Entonces sientas esos sonidos con toda esa calidad y esa fuerza que pues perdón, que tiene que tener cuando se ejecuta la canción que tenga que ver, ¿no? Por ejemplo, en las canciones tradicionales, en ese sentido, nosotros tenemos un quinto integrante que toca las zampoñas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esas partes no ya es para que no parezca, digamos, que algo postizo, es mejor llevarlo para que él pueda interpretar esos instrumentos, ¿no? qué bueno. Sí. Te quería preguntar, que causó curiosidad, y si nos puedes decir el significado de la palabra o qué significa aromeñita. Ah, ya. Romita es una canción tradicional en ritmo de morenada que se interpreta especialmente o de origen orureño. Ok, Orureño se representa a la persona que vive en la ciudad de Oruro, ¿no? Oruro.
departamento de aquí de Bolivia. Y pues es el nombre que se le ha puesto, o sea, no tiene un significado en sí, ¿no? Porque viene de aromeñita, de aroma, ¿no? Ah, Podría ok. decir. Entonces, simplemente la canción se la conocía así, instrumental, aromeñita, y Ajá. nosotros la hicimos prácticamente a nuestro estilo por el aniversario de esa ciudad, ¿no? Qué interesante. Tal vez la canción tiene una historia mucho más interesante, pero no hemos indagado en eso, sino simplemente nos hemos centrado en hacer una versión que sea un tanto más industrial, un tanto más moderna y que pueda generar emoción a la gente de esa ciudad, ¿no? Te entiendo. Muy interesante, sí. Perdóname, Ari, Dale, dale. si meto una pregunta y es que me parece interesante y creo que va un poco por donde estamos hablando ahora justamente. Nos dice Libertad, Nico Paredes, la experiencia de tocar en lugares como Prestes, que son unas fiestas patronales bolivianas, que hace, por ejemplo, 20 años era impensable en Bolivia. ¿Apertura y evolución del metal en estos momentos? ¿Consideras que es así? Bueno, yo tengo mi teoría en ese sentido, ¿no? Yo soy una persona que ha empezado a hacer música a partir de los años 90, donde las radios y la televisión son las que imponían la música de lo que todos tendríamos que estar escuchando, ¿no es cierto? E imagino que lo mismo pasaba en Colombia, en México y también pasaba en Estados Unidos, ¿no? Pero a esas alturas, desde prácticamente, se podría decir desde el año 2003, que el Internet un poco se hace un tanto, se globaliza más de lo que ya era. Ujú. Obviamente, el usuario, o sea, nosotros como usuarios o como personas naturales, por así decirlo, ya tenemos, digamos, la posibilidad de ya no estar sometidos a lo que da una radio en su programación, ni tampoco la televisión. En ese sentido, nosotros buscamos la música que nosotros queremos. Y obviamente, según las características de la música que nosotros busquemos, nos llega música nueva, ¿no es cierto? Entonces, esas situaciones ha hecho de que nuestra música pueda llegar a un público que no era metalero, Ujú. pero que sí le ha gustado lo que hacíamos. Entonces, la primera vez que nos invitan a ser parte de una fiesta patronal donde solamente se escuchaba música tropical, Sí. ¿no? O música chicha del sur del Perú, resulta de que a todos ellos les gusta lo que hacemos y pues se siente que ellos vivían esa destrucción musical, o sea, se veía la ira, querían participar en el mosh y pues eso demuestra de que eran las radios las culpables para que mucha gente no tenga acceso a esa música. ¿No ven? Hoy en día, con esta libertad que existe de poder escuchar lo que uno quiera, pues ese es el resultado de que haya llegado un público que no era el acostumbrado de Alcohólica, por ejemplo, ¿no? Y hoy en día, ese público que era prácticamente, no sé, más tropical, nos solicita para tocar en eventos que ellos organizan que la costumbre era contratar a grupos tropicales, pero no, ahora quieren música pesada, quieren destrucción y se identifican mucho, en especial con las canciones fusionadas, ¿no? Entonces, sin querer, creo que como alcohólica hemos abierto una brecha en la cual podría ser interesante para que otras bandas de metal ingresen por ahí. Algunas bandas de metal tal vez te digan, no, ¿qué? ¿Cómo vamos a ir a tocar ahí? Pero resulta de que, ¿qué puedes hacer si al público le gusta tu música? Decirles, no, yo no toco ahí porque no soy exclusivo Ujú. solamente para pubs underground, no es cierto que no. Yo creo que lo que busca el músico o lo que busca una banda es generar oyentes y seguidores, no importa el color, la piel, el sexo, el género, por así decirte, no sé, el pensamiento religioso o la forma o la ideología política. El objetivo es llegar que si te gusta la música, pues bienvenidos, vamos a tocar donde tú nos pidas, ¿no es cierto?
Entonces, Bueno, eso es lo que está pasando en Bolivia con nosotros. No podría decirte con todos porque a nosotros nos está pasando de que nos invitan a tocar en eventos donde es difícil que exista una banda de metal o de rock, ¿no? Y resulta de que Vi- nosotros al final resultamos ser la banda estelar comparando a los otros grupos comerciales, porque la gente espera algo auténtico, algo diferente, que ya están acostumbrados a escuchar, ¿no ven? muy bien. Entonces, Vico, eso es lo que está pasando en Bolivia con nosotros, ¿no? Vico, yo quiero hacerte una pregunta. Qué pena, Alex, te interrumpí No, un no, no, segundo. dale, dale. Em, ¿Qué conoces tú de Rock al Parque? ¿O has alguna vez intentado tocar en este festival que es tan colombiano? No, 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 o sea, he escuchado sí el nombre. Alguna vez he Sí. tenido la posibilidad de comunicarme con, es una alcaldía, creo, ¿no? O algo así, Es un los evento Pero organizadores. distrital. es que Es un evento distrital. es un evento distrital. Es de carácter Sí, pero público, había, efectivamente. creo que había mandado algunos mensajes no sé si era una alcaldía, una gobernación, era algo, Ujú, ¿no? sí. Pero que eran los Es, encargados. Y esas veces me dijeron que digamos que el cupo estaba lleno. No, ya no intenté más, pero pucha, sería interesante llegar a tocar a lugares así, ¿no? Ujú. es que curiosamente yo conozco el coordinador de Rock al Parque y él fue el que me sugirió hablar contigo para el tema de de esta entrevista. Entonces, por eso se me hace tan curioso Ah, cómo Claro que gira sí. el tema de la música con respecto a lo que tú estás viendo desde la escena y lo que nosotros estamos percibiendo aquí, en este caso en Bogotá o en Colombia, frente a ujú. bandas como ustedes que las tienen en el radar y date cuenta que ni siquiera tú mismo lo sabes. Claro, Para sí, no, festivales, exacto, sí, sí, no, pues más bien en las entrevistas yo siempre termino preguntándoles a los entrevistadores, en este caso a ustedes, ¿cuál fue el canal por el cual o quién les hizo escuchar Alcohólica? Alcohólica, sí. ¿Y cuál fue la primera canción que escucharon? Así que los escucho. Yo puedo decir que sede alcohólica precisamente por Libertad, que está aquí conectada hoy el día de hoy, de esta entrevista, que ya fue la que me comentó sobre la banda, porque ella es mitad boliviana, mitad paraguaya, algo así. Entonces, por eso se sabía Ah, la ya. existencia de la banda. Oh, ya. ¿Y cuál fue la primera canción que escuchaste? Creo que había escuchado, la que tengo aquí anotada, sí, la de Witches and Vampires. Ah, ya, ya, ya. Y yo, la mía fue Frío. Sí, siempre creo que mi primer impacto, no sé, por alguna manera me gusta ver visualmente lo que la banda tiene en YouTube. Y fue lo primero que me sugirió YouTube y sí es muy interesante y muy profesional los videos que está haciendo la banda. Y ya después ya Oye, busco por Spotify y ya como uno ahonda un poquito más. claro, sí, Ujú. sí. Pero bueno, sigamos con bien. las preguntas, Vico, si No, puedo. pero Dale. sí, 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 sí. Bueno, justamente, y hablando de estas canciones, que creo que es el feedback que podemos tener acá, ¿cuál consideras que es la canción o canciones más popular de Alcohólica y la que nunca va a faltar en un show de Alcohólica? Raza de Bronce. Esa podría decir que es la más popular. Mm. ¿Qué dirías que es la que más representa el sonido de la banda? Eh, mira, eh, bueno, la que identifica alcohólica, sí. Ahora, la que representa su de alcohólica, no sé, porque digamos, eh, pucha, es un poco complicada darle una respuesta Claro. con relación a esa cosa, ¿no? Ujú. Pero sí puedo decirte que es la que representa alcohólica al tiro, ¿no? Es Bien. la que escuchas eso y dices, ah, eso es alcohólica. Y una pregunta más así general, ¿cómo es el proceso compositivo de la banda? ¿Quién es el encargado de componer musical y líricamente? Mi persona y mi hermano, Ok. sí, somos los dos. Mi hermano es precisamente el que crea muchas melodías, ¿no? Yo, digamos, armo las progresiones, Ujú. los riffs o la estructura,
pero a él le nacen ciertas melodías que a veces son incorporadas en las canciones y se hacen al final, eh, digamos, ya en limpio, digamos, para poderlo ya grabar y lanzarlo, ¿no? Prácticamente es entre los dos, pero la base la comienzo yo, ¿no? Muy bien. Veo que tienen o siguiendo un poco la lírica y los títulos de las canciones. Hacen una mezcla entre el español, algo de francés incluso, inglés. ¿Han pensado en un futuro cercano hacer un álbum totalmente en inglés como para sacarlo un poco más del nicho latinoamericano? Sí, bueno, sí y no. Resulta que, por ejemplo, si tú escuchas, hay dos canciones, o sea, fusionadas en lo que es alcohólica, que es Hacha Uru Ujú, y Huarmicuna de la señora Luzmila Carpio. Esas dos canciones, Ujú, una está en Aymara y la otra está en Quechua. O sea, sí, ujú, son idiomas de estas comunidades, ¿no? ujú, Entonces, en febrero de este año yo estaba en España y tuve el encuentro con el señor Luis Cobos, no sé si lo conocen, Luis Cobos, es un director de orquesta famoso en España y fue el director de Latin Grammy y actualmente es el creador de la Academia de Música de España, o sea, algo así como el Latin Grammy, pero solamente ahora de España, ¿no? Y me ujú, llamó la atención que encontré dentro de España cuatro idiomas que no eran el español, ¿no? ujú. Había el catalán, había el vasco, había, pucha, otros dos más, el gallego y otro más, ¿no? Y me llamó la atención y entonces le pregunté y le dije, para un Latin Grammy, ¿es posible presentar así con los idiomas nativos? Y me dijo, no, solamente en En español, español. ¿no? Entonces dije, bueno, sí, está bien porque yo quería direccionarme más a entrar a idiomas que no son o sea, no es el español, pero sí, Sí. sí tienen su esencia, digamos, como el quechua y el aymara, ¿no? Ahora, en este viaje que tuve en España, digamos, mi objetivo era contactarme con la sociedad de artistas para que me dé el nexo de poder ver a dos artistas en colaboración para poder estar en las nuevas canciones de Alcohólica. Y obviamente estas dos personas hablan inglés. Entonces, considero que, pucha, las canciones que pensaba hacerlas en español, las voy a tener que cambiar al inglés porque ellos no van a poder hacerlo bien en español, ¿no? Suena más chistoso cuando el americano o el europeo trata de pronunciar el español que Sí, nosotros cuando pronunciamos sí, inglés, ¿no total. ve? Entonces, considero que sí voy a tener que, sí, algunas canciones hacerlo en inglés. Lo que pasa es que cada canción, por ejemplo, cuando tú mencionabas que hicimos una canción en francés, es porque la melodía y la forma de la canción y la ujú, estructura ujú, tenían ese clima gótico. Entonces, hacerlo en francés y que lo cante una mujer, sí, pues le daba ese otro toque sensual, total, hasta total. vampiresco, ¿no? Entonces, es según la canción prácticamente, ¿no? Pero si se llega a concretar, digamos, hacer una colaboración con dos artistas así famosos, pues obviamente tengo que hacerlo en inglés, ¿no? Si no, va a ser en español, ¿no? Muy bien. Bueno, considerando la experiencia que Alcohólica ha tenido en Bolivia, ¿cómo consideras que una banda, así sea emergente, puede trascender internamente en Bolivia y cruzar fronteras? ¿Y consideras algún país limítrofe como clave en el crecimiento profesional de una banda boliviana? Bueno, yo considero que, eh, bueno, con toda la experiencia que he tenido y teniendo, digamos, Chile, Argentina, Paraguay, Brasil Ujú, y Perú, digamos, como países limítrofes, no, creo que más bien el objetivo es poder brincar ya sea a Estados Unidos, tal vez hasta México y tal vez Europa, pero con alguna editora, ok, ¿no? Y obviamente que la editora se encargue de manejar su música y vea si lees, bueno, primero lo que las editoras van a manejar tu música, si les parece que van a generar algo con relación a eso, ¿no ven? En especial si van a lograr tener negocios que les sean productivos.
Ujú. Entonces, ese es el camino, encontrar una editora, digamos, en estos territorios, para que luego desde ahí recién vuelva a los países de Latinoamérica, ¿no? Porque entrar, digamos, a la Argentina eh, o a los países limítrofes lo considero mucho más difícil para una banda emergente, ¿no? Obviamente hay bandas que sí van por su cuenta a tocar, digamos, pero no es el mismo resultado, ¿no? Que cuando ya tienes un sello o tienes una editora, ¿no? Total. Ujú. Y digamos, con la trayectoria de todos estos años, que siempre decimos, lo importante es carrera larga, ¿sí? Eh, ¿Qué consejo le darías a estas bandas que se están formando en Bolivia? ¿Cómo llega una banda a mantenerse tanto en el tiempo? Pucha, la perseverancia y saber qué es lo que estás haciendo dentro de esto que viene a ser así. Suena feo, ¿no? Pero es el negocio de la música, ¿no? Por Ujú. ejemplo, hay universidades que te dan la carrera de música, hay el conservatorio, pero el detalle está en que estas carreras no te enseñan legislaciones, o sea, nada de derecho cuando es importante saber los derechos que se generan Total. cuando alguien compone, cuando alguien interpreta o cuando alguien produce, ¿no ve? Entonces son cosas que muchos dicen, no, eso lo va a ver mi staff o mi equipo, porque todos creemos que en los comienzos vamos a tener en el futuro todo un equipo grande, ¿no ve? De que va a estar manejando tus cuentas y todo eso, pero al final también siempre se escucha de que fue el contador el que lo tumbó al artista Ujú. y ahora el El artista está en la contrato. bancarrota. Sí. Entonces, creo que esas bases son muy importantes. Suena muy, no sé, hasta, no es acorde a un rockero metalero decir, estudia derecho. Sí. No, pero si entras al negocio de la música, tienes que hacerlo porque si no, Sí. te van a robar. O sea, hoy en día las plataformas digitales generan mucho dinero a razón de los artistas. Los artistas recibimos, pero recibimos una miseria. ¿Quiénes se hacen dinero realmente con todo esto, millonarios? YouTube, Spotify y las 150 plataformas que existen en el mundo, ¿no ve? Ellos sí Ujú. generan, pero al artista le dan lo que le corresponde supuestamente cuando ellos están viviendo de este contenido que nosotros los artistas hemos creado. Entonces es una lucha por derechos, los cuales las bandas que están emergiendo, o sea, que están comenzando, los músicos jóvenes, Ujú. ni se les ocurre pensar en esas cosas. Qué buen consejo. Sí, creo que, así como decías, como Así es. metaleros, creo que siempre nos dejamos llevar por la pasión y la razón la dejamos de lado y creo que es importante saber dónde ponen una firma, ¿no? Exacto, exacto. Es muy No, y importante que eso, ¿no? O sea, yo escucho, ¿no? De algunos, no, a mí solamente me interesa grabar y que otros hagan ese papel, que otros estén subiendo la música, no sé, yo solamente compongo y listo. Yo me dedico mis 8 horas tocando mi instrumento, pero eso es una forma, me parece, muy cerrada y muy inmadura, ¿no? De Total. responder cuando Sí. prácticamente es algo tuyo, es algo que estás tú generando desde tu mente, desde tu talento, y que lo regales, pues me parece que no está bien, ¿no? Muy bien, pasemos a los planes a mediano y corto plazo, Vico. ¿Qué tiene Alcohólica pendiente en los meses que viene? ¿Y qué nos puedes compartir? Bueno, estamos queriendo lanzar una canción nueva. Bueno, ya tenemos prácticamente varias canciones para un nuevo disco, pero como hoy en día las cosas se hacen primero, bueno, antes también se hacía lanzando singles, ¿no? Queremos lanzar un single, pero también para eso tenemos que tener ya un video, las imágenes correspondientes para darle todo el apoyo y respaldo para que la canción llegue lo más lejos posible, ¿no? Ujú. Y obviamente la lírica con relación a esta canción que queremos presentar refleja mucho la situación de Bolivia con relación a los políticos, ¿no?
Te resumo, digamos, es prácticamente un reclamo a cómo Milei, por ejemplo, en Argentina ha hecho contra toda esa casta política, ¿no ve? Sí. A todo ese Estado que se aprovecha prácticamente no, si no hace nada por el país, ¿no? Cualquier persona aquí en Bolivia que acude a una de las instituciones públicas, siempre el resultado es nefasto y peor con la justicia. Pero sin embargo, las personas que trabajan ahí reciben un sueldo bastante alto, que no se preocupan de nada porque están con el sueldo asegurado, ¿no ven? Entonces, son ese tipo de críticas, ¿no? Y de paso de que esto del populismo ha hecho de que mucha gente sin tener conocimiento llegue a ocupar cargos demasiado altos dentro del Senado, dentro de las diputaciones, dentro de ministerios, dentro de lugares que son bastante importantes para gente que debería ser capacitada, pero no es así. Hasta en las embajadas se ve a gente que prácticamente es, el compañero que ha luchado por la revolución, a él démosle ese cargo, ¿no? Pero el momento en el Ujú. que se le presenta un tema de extradición, un tema de restitución internacional de menores, ni atrás ni adelante, ¿no ve? Ujú. Entonces, es un reclamo a que por lo menos los bolivianos no permitamos que pase eso más, ¿no? Muy bien. Súper. Muy interesante. Bueno, Vico, así como para cerrar la parte seria de la entrevista, cuéntanos por favor la manera que tus fans o la gente les puede contactar, cuáles son las redes en donde pueden encontrar el material de Alcohólica y bueno, si tienen material, discos, camisetas, merchandise, ¿cómo lo Andrés. pueden adquirir? Bueno, nosotros todo lo ofrecemos mediante la página de Facebook, ¿no? Obviamente toda nuestra música, todo nuestro contenido en videos está en nuestro canal oficial de YouTube. También tenemos en Bebo. Bueno, hay creo como 150 plataformas en las cuales está distribuida nuestra música, pero obviamente la gente más escucha lo que es Spotify, ¿no ve? O Deezer o iTunes. Con relación a nuestro merchandising, por ahora se nos ha agotado todas las poleras que teníamos, Ajá, pero seguramente entre mañana o pasado nos está llegando nuevo material. excelente. Entonces ya, ya estaremos ofreciendo. Alguna vez hemos hecho envíos al exterior, pero lastimosamente el envío cuesta lo mismo que la polera, o sea, es así Ujú, de ujú. alto, ¿no? Entonces, Sí, eso es lo único que nos perjudica, pero para pedidos al extranjero, ¿no? Dentro del territorio boliviano ya tenemos una cierta, como te dijera, una cierta red Una red. de comunicación en la cual se hace más fácil, accesible y barato, digamos, el envío, porque prácticamente el envío está dentro del costo de la polera, pero ya para el exterior no. Entonces eso se hace, por ejemplo, enviarlo a Estados Unidos sale como Claro, unos 220 bolivianos, mucho más de lo que cuesta una polera. Entonces, son cosas, ¿no? Que se presentan, pero yo creo que con el tiempo, aquí en Bolivia, por ejemplo, no existe todavía este tema de hacer pagos por internet y que te llegue el dinero a tu cuenta, ¿no? O sea, está limitado eso. ok, Tú puedes ok. hacer pagos o comprar cosas, digamos, fuera del Ujú. país, pero tener un negocio así que te pueda ingresar Sí, el dinero, sea por mediante PayPal, no, tipo no se PayPal, puede todavía. claro. No, no Sí. sé cómo estarán en Colombia con eso, En la creo Argentina es creo que igual. ya está. Sí. Ah, sí. En la Argentina es igual, como lo estás describiendo vos, o si no, si para que llegue un pago a través de PayPal, tiene que estar declarado y te van a sacar mucha plata. En Colombia creo que está un poco más regularizado, ¿no, Omar? Sí, acá es fácil. Aquí, por ejemplo, ujú, Nequi, que es una billetera virtual, tiene la conexión con PayPal. Es decir, uno puede conectar el Nequi de acá de Colombia con PayPal y puede recibir así, digamos. Entonces, en ese caso, sí. Claro, sí, esas aquí. facilidades son interesantes, como también para los Ujú. envíos, porque, por ejemplo, dentro de Estados Unidos o dentro de Europa, el costo de envío sale, pues, mucha, está incluido, ¿no? O sea, o máximo serán 10 euros, pero ya mandar desde Latinoamérica, o sea, de Bolivia al más cercano que es Perú, te sale 152 bolivianos, casi lo mismo que cuesta una polera, ¿no? Son cosas que con el tiempo imagino que ya cambiarán y será mejor no solo para nosotros, sino para todas las bandas que de alguna manera el merchandising ayuda mucho, ¿no? A Claro, poder Claro. tener un dinero para invertir, ¿no? En hacer más música. claro, claro que sí. Y como Tal siempre le digo, cual. nosotros como fan, creo que es la manera como apoyamos a las bandas. En cualquier concierto siempre, siempre es importante llevarse algo de recuerdo.
no solo porque, pues como coleccionista lo estamos buscando, sino es la manera de demostrar que apoyamos a esa banda, ¿no? Eh, Exacto. Ujú. sí, bueno, Vico, creo que esas eran las preguntas serias del podcast de la noche de hoy. Y te vamos a enseñar un par Hay de un par, preguntas. Hay un par de por ahí. hay, sí, Selecciona. sí, hay un par de saluditos. Obviamente, nuevamente desde el cuarto oscuro desde México, dice muy interesante entrevista. Y Cronos pregunta qué falta por explorar o fusionar a futuro, que ya nos la contestaste. Y obviamente un saludito a Libertad, que también vuelve y manda un like. Listo, viejo Alex. Bueno, Vico, acá en The Fellowship Metal Podcast tenemos una sección de cierre que es un poco más distendida. Son dos palabras muy colombianas que significan cosas contrarias. Entonces la sección se llama lámpara o chimba. Entonces nosotros en Colombia algo muy feo, algo que nos desagrada, le decimos que es muy lámpara, Ah, ¿sí? ya. Y algo que nos gusta, les parece bueno, le decimos chimba, ¿sí? Entonces, hagamos Ahí, una prueba y vemos qué nos dice Vico, qué nos dice la gente que está conectada y qué nos dice la mesa de trabajo. ¿Qué les parece lámpara o chimba? Eh, Tengo uno por ahí, lámpara o chimba, y es tradicional. Visité Bolivia un par de veces. Lámpara o chimba, mascar las hojas de coca. Em, Lámpara. ¿y por qué? Mira, obviamente tiene su razón, ¿no? Es parte de la tradición en los bolivianos que mascan coca, especialmente los que se dedican a la minería, los que Ajá, trabajan en la noche, de sí, alguna manera los mantiene alertas, despiertos, ¿no? Y entiendo que tienen que masticar, ¿no? O sea, culicar. O no sé si es lo mismo o es diferente, pero Mambear. lo que me disgusta es que dentro de la gente que trabaja en el gobierno, ajá, se meten su bolo de coca aquí ujú, para decir que son tradicionales, ok, que son autóctonos, ¿no? Que sí, son de alguna comunidad, pero es algo feo, bueno, a mí porque es como si la persona estuviera comiendo y hablando, ¿no es Ah, ok, cierto? total, sí, O es como si estuvieras entiendo. mascando chicle y hablando, o sí, sea, entonces lo mismo me parece que cuando te pones algo, no sé, a sí, masticar coca y estás hablando con la gente, ¿no? sí, Entonces, especialmente si se trata de algo, no sé, de algún cargo público, ¿no? ajá, Obviamente en el campo, Tengo- a mí me gusta ir mucho al campo, no puedo estarme fijando en esas cosas que son así, los campesinos, ¿no es cierto? Pero ya hay personas que están Ujú. dentro del, que trabajan en el Senado, los diputados, los ministros, cargos altos en el Ministerio de Cultura, digamos, ahí sí. con su bola de coca y hablándote. No, me parece es una falta de respeto porque es como si estuvieran comiendo al mismo tiempo, ¿no? Por eso Así es. no me agrada mucho. Muy bien. Sí, Interesante. me tocó trabajar un par de veces en proyectos en Bolivia y sí, como lo decías, más que nada los trabajadores. Y para nosotros como extranjeros era llamativo. Primero como, pero ¿qué es lo que tiene en la boca? Porque si le ves como el cachete, como el de Kiko, Exacto. como el de Kiko Exacto. inflamado, y yo, pero ¿qué es esto? Así que sí, es llamativo y quería preguntarlo. Bueno, también mencionaste la música tropical o esa influencia de música del sur del Perú. Lámpara o chimba, estos ritmos tropicales. Pucha, la verdad, podría decirte que, mm, o sea, podría decir lámpara, pero no a un 100% porque digamos, lo que he empezado a apreciar con los años es estudiar toda esa música, de dónde viene, cuáles son sus Ajá, orígenes, ¿no? Y por qué tanto influyen en el lado occidental boliviano, ¿no? Prácticamente es como cuando dicen, ¿no? Que el black metal, el death metal o el metal en general es todo lo mismo, ¿no es cierto?
pero los que estamos inmersos en esto sabemos diferenciar, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo con esta Ujú. música, que a mí me parecía lo mismo, o sea, me parece lo mismo, pero ya indagando un poco más, digamos, en la cultura, especialmente del sur del Perú, no, hay cosas muy interesantes, pero que de ahí se genera todo eso y sale eso que no me gusta, digamos, pero que viendo su origen es muy interesante. Bien. Y la última lámpara o chimba, Súper. Vico, de esta noche y un poco yéndonos a la historia. A ver, Lámpara o chimba, el señor conquistador de Bolivia, Francisco Pizarro, y su libertador, San Martín. ah, yo creo que chimba. Si no, no hubiera llegado el metal, viejo. ¿Verdad? Ese es un buen punto. Sí, tal cual. Ellos llegaron con los primeros materiales. Así es. Trajeron, Tal cual. sí. Como lo dicen en sus palabras un poco españolas, nos descubrieron, ¿no? Porque nosotros éramos... Bueno, es que es un tema de debate, ¿no? Donde Sí, también, como Sí, dicen, muchos aymaras han estado involucrados también en complicidad con ellos para poder ujú, conquistar toda esta parte, ¿no? sí, De, total. pues, especialmente de lo que es Alto Perú, ¿no ven? Ujú, Entonces, hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, como les comentaba, estaba en España y hablaba mucho de historia también y me dicen, bueno, los españoles son otros los que han cometido los delitos, ¿no? No, no la corona, no, o sea, no se los ha enviado a matar, no se los ha enviado a abusar ni a violar, pero se han identificado que esas son acciones prácticamente de cada quien que ha cometido los delitos, ¿no? claro. Como por ejemplo, es lo que pasa, digamos, con, no sé, se identifica a quienes realmente han hecho eso, ¿no? O sea, no es que han venido directamente, van a matar, van a abusar, tal vez no era el objetivo tal vez era conquistar o descubrir y llevarse el Se le dinero, fue. o bueno, no, Sí, la plata que El oro, encontraron, sí, ¿no? todo eso. Y esos abusos ya vinieron tal vez de cosas, como te dijera, no por órdenes de la corona, ¿no? No era parte tal sí, vez el objetivo realmente venir a matar y todo eso, ¿no? Pero obviamente sí hubo asesinos, hubo abusivos y todo eso. Y pues bueno, es un tema de debate que al final, pucha, a veces uno se pone de un lado y a veces se pone del otro. No sabes cuál final, al final será lo, lo real, porque también, como dicen, ¿no? La historia la escribe quien gana la guerra, ¿no? Pero también aquí existe una historia que dicen que o sea, si nos hacen creer la historia, entonces también nos están haciendo creer que nos han venido a matar, a asesinar, a violar a nuestras mujeres, todo eso. O ujú, sea, hay ciertas contradicciones en todo eso, ¿no? total, sí, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, Vico, esas eran las preguntas Lámparo Chimba de la noche y esto fue la entrevista para The Fellowship Metal Podcast. Sin antes decir que quedan las puertas abiertas del podcast y de todos nosotros. Lo que requieras de nuestra parte, con muchísimo gusto. Y bueno, que siga el contacto. Ya sabes, si quieres compartir cualquier información, cualquier material a través de nosotros, bienvenido sea. No, yo agradecido. sí, Más bien les voy a pedir que me pasen sus mails o sus Facebooks, ¿no? Claro que sí, Para poder tener un contacto más directo, ¿no? Y así, o claro total. que inclusive sí. por el mismo WhatsApp, ¿no ve? Ahí ya está el Claro que contacto, sí. así es. ¿No ve? Ya, Así así tenemos es. un contacto más directo y rápido. Por Claro supuesto que que sí. sí. Bueno, Claro que sí, Vico, Vico. Y dale. Sí. no, no, pues de mi parte, Vico, primero, mándale un saludo a tu hermano Vito, que lo nombré toda la noche. Estaba ansioso de conocer a Vito, Harry. Estaba así ese y no lo presentaste. Y a ti, Vico, muchas gracias por este espacio. Realmente muy bonita la historia, muy chévere conocer todo esto que está detrás de tu música. Y de mi parte queda obviamente el contacto, ya todos los de la mesa de trabajo lo tenemos, muy seguramente cada uno a nivel individual te dará un saludito para que guardes nuestros contactos Claro que y sí. también queda lo que te dije, no eches en saco roto lo que te comenté porque te tienen por aquí en el radar, entonces podemos mirar cómo te ayudamos con eso.
No, sería interesante y más Un bien, abrazo. gracias al amigo que te sugirió digamos, por la entrevista y que si le parece interesante, pues a mí me fascina saber de que hay gente que le parezca muy interesante lo que proponemos, ¿no? Porque tú sabes que hay millones de bandas que van apareciendo, ¿no? Entonces es muy difícil ganarse un lugar en una cartelera, ¿no? Así es. Así es. Pero bueno, también es bueno que te reconozcan, ¿no? Que reconozcan tanta trayectoria, ¿no? Entonces Claro. siempre felicitaciones por eso, Vico. Y bueno, No, a ustedes las gracias más bien y esperemos que no sea la primera vez ni última, ¿no ves? Sino que exista otras oportunidades donde yo totalmente. también les haga las preguntas y diga lámpara o Claro que sí. chimba. Tenemos que volver a planearlo, sí. Pero por Eso, supuesto. eso. Muy Claro que bien, sí. Bueno, gente. A ver, Así muchas yo que les gracias, hago una Vico. pregunta, dale, les hago dale. una Claro, claro. pregunta. La última reunión de Pantera, ¿les parece lámpara o chimba? Yo los vi en vivo. Nunca había visto a Pantera. Nunca lo vi con la formación original. Creo que por experiencia como fan, digo que es chimba. Desde el punto de vista de Philip, y tratando de traer esos super hits de Pantera solo para recaudar plata, me parece lámpara. Así Tiene Claro, que parte y parte, sí, parte y parte. Me hubiera quedado sin ver a Pantera si no lo hace. Pues me quedé claro. sin ver a Pantera, pero prácticamente, sí. sí, prácticamente. Pero pues por lo menos ver a Zakk Wylde tocando temas de su gran amigo Dimebag, es emotivo, por lo menos, ¿sí? No Mm, es que junto ahí como lo hacía él antes, porque cuando empezaron con ese nuevo resurgimiento de Pantera, que era Philip Anselmo y pues tres músicos más, pero que no representan nada de lo que era Pantera, era como medio, ok, esto es comercial. Pero ahora con Zakk Wylde y con el contexto de qué es Zakk Wylde para Dimebag, creo que por ese lado me Le da un parece. poco de validez, ¿no? Ujú, sí. Yo digo Ujú. que sí, de todas maneras, es sobre todo chimba usando la palabra de la sección para toda la gente que no tuvo la oportunidad de verlo, pero sí también tiene su lado lámpara porque no se sabe hasta qué punto tuvieran la buena intención de recrear Claro, a Pantera claro. o aprovecharse de la Sí, imagen, como es muy común en el día de hoy, pero pues, digamos que tiene parte y parte. claro. así es. Así es. Bueno, gente. ¿Y tú? Sí, Harry, no sé Si qué no nos decir Yo, contestar. yo me iba a desviar porque es que mi concepto está complejo. A ver, yo pienso una cosa, creo que las bandas tienen un ciclo. Y entonces aquí, para responderte la pregunta, yo preguntaría algo. Si una banda que lleva mucho tiempo en la escena, necesariamente por la razón de que se muera un integrante, por temas de tiempo, y cambia digamos que su estructura principal, ¿eso hace que la banda sea mala o buena? Sería Te- la pregunta. yo te Y pongo un si yo me ejemplo. contesto esa, si yo me pregunto, si yo me contesto esa pregunta, yo digo, bueno, el caso de Pantera obviamente es un caso diferente, porque aquí es la salida de los Cabalera y la entrada de una escena diferente dentro de. Sepultura, sí. Pues estoy entre el Lámpara y el Chimba, ¿sí? Creo que no podría definirlo. Chimba, y creo que coincido con Alex, en que si es la primera experiencia de una persona como fan viendo la banda, pues chimba, porque mal que bien está disfrutando de los éxitos de la banda, independientemente de quién los esté tocando y quién lo esté cantando. Pero Ahora, te quien pongo un conoce ejemplo la banda, más. Y ahí yo te pongo un ejemplo de una banda que a mí siempre me ha gustado, de Black Dahlia Murder. Se muere ajá, Trevor de Black Dahlia. Y como fan de Black Dahlia digo, se terminó. Se terminó la banda. ¿Sí? Y ahí uno dice, bueno, ¿y cómo va a ser eso? Pero siendo reemplazado Trevor por otro de los músicos de la misma banda, dice, y bueno, ya los vi con el nuevo cantante, pues nuevo cantante que en realidad era el antiguo guitarrista. eh, Dice, no, suena chimba, chimba lo que hicieron, ¿sí? Rescataron la banda
y siguen por la misma línea, ¿sí? No es que se termina la banda, eso hubiera sido muy lámpara, ver que una banda que pues, tanto, por lo menos a mí como fan me gusta, se hubiera terminado solo porque, bueno, lamentablemente Trevor murió, ¿sí? Claro. El otro punto, que si hubieran traído uno de afuera para reemplazar a Trevor, y dice, no, pues esto sí está muy lámpara. O sea, ahí sí depende cómo, Sí, el contexto, ¿no? Lo que, ¿cómo se logra? Sí. Sí, lo que pasa es que era lo que yo comentaba yo hace un momento. Depende de la respuesta de la pregunta que yo les hice, es que es lámpara o chimba. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, hay músicos, por ejemplo, Chuck Schuldiner de Dead, que se mueren y definitivamente uno dice, miércoles, hasta ahí fue. dicho que era de, Porque es que es una banda que era él, sí, O ¿sí? Battery corta. sí. Sí, era exacto. Pero cuando las bandas no tienen como esa, es que no sé cómo llamarlo, Pero como ese, nombraste a como esa Tai. bandera tan, exacto. Puede que llegue el caso en donde yo diga, listo, pasó el guitarrista o llegó uno nuevo y sigue saliendo chimba. Entonces termina volviendo, por eso digo que termina volviéndose un chimba en algunos casos, lámpara en otros. Sí, Claro. ¿Sí? Mira, personalmente, yo creo que Pantera tuvo la oportunidad de haber regresado con su alineación total. original, Ujú, ¿Verdad? pero veía a un tipo caprichoso que era Phil Anselmo, sí, ¿no? Que no permitió eso por su sí, ego. Es sí, así como yo lo veo. ujú, Tuvieron muchos años de poder haber regresado Claro. y solamente por un capricho de una persona y que después de fallecidos luego diga, ah, este era, o sea, sí, estarían felices ellos, sí, eso se me derrumba. sí. Entonces yo lo veo como más, o sea, la verdad, a lo que vendría a ser lámpara y no chimba, Sí, sí, Tienes en el un ¿no? punto momento, muy, muy válido, ujú, claro en que el sí. momento del show que Philip Anselmo le dedica la canción a Dimebag, y yo, esto sí suena muy, como muy Muy falso, cool, ¿sí? Sí, muy postizo, ¿no? sí, sí, uno dice, esto Ujú. sí, sabiendo un poco más la historia de la banda, ¿no? Y todas las peleas internas que es más él tuvo con Dimebag, con ese Exacto. duelo de egos, más que nada de parte de él, que uno dice, esto sí ya es muy comercial para decir, no, señalar al cielo y esto es por Dimebag. Mm, Yo no sé. Sí. sí, Exacto, exacto. Muy populista. Sí. Sí, sí. Se Bueno, notó la Vico, farsa. para no sacarte más tiempo, en serio, muchísimas gracias y esta conversación que se vuelva a repetir. Felicitaciones por el proyecto, que siga muchos más años Alcohólica y bueno, quedamos en contacto. Ujú. No, pues más Así bien es. me pasan Claro, sus, sus mails o sus números de WhatsApp listo. o de Facebook y pues Ujú. yo feliz de tener como contactos ustedes y pues si se presenta otra oportunidad para otra entrevista también. Claro que sí. Y me gustan siempre las entrevistas, me gustan que sean así dinámicas, interesantes, donde se pueda reír, ¿no? Y saber de muchas cosas. Bueno, Y muy bien. conversar de temas, ¿ves? Que son prácticamente temas en general dentro de lo que viene a ser el mundo del metal, ¿no? ¿Ves? Por ejemplo, este Sí, caso de Pantera, ¿no? sí. Sí, este, sí, este tipo de claro. conversaciones hace falta y creo que es una de las virtudes que tiene el metal, y yo siempre lo digo, es un género global, ¿sí? Exacto. Hay muchos géneros que se consideran globales, pero no son tan populares o no tan conocidos como lo es el metal, que yo estoy en este momento acá, sentado en la Florida, hablando con mis hermanos de Colombia y mi hermano boliviano, hablando de lo mismo. ¿Sí? Y uno va a Claro, sí, a Europa y se encuentra y se puede sentar a hablar de Pantera con cualquier fan de metal. exacto. Así que esa es Exactamente. Sí, una ventaja de pertenecer a esta comunidad. Así que Vico, a la distancia un gran abrazo. Una vez más, muchas gracias y que tengas buena noche. Muchas gracias, Vico. Ten muy buena noche. Rico, un no, pues abrazo, mi ustedes, hermano. Muchas gracias y gracias. que descansen con los angelitos. Y esto fue The Fellowship Metal Podcast.